Have you been learning Spanish for a while but you're losing your motivation? Sí quiero aprender español, pero me da pereza. Here are my top 5 tips to be really motivated again. Mi gente, vayan por su libreta para anotar. Número 1, la razón. La motivación depende mucho de qué tan buena sea tu razón para aprender español. If it's to make your resume look shinier, well, that's not a great reason. Tal vez encuentres muy difícil permanecer motivado. It will be a different story if you're living in a Spanish-speaking country. Al estar en el país rodeado del lenguaje, tu motivación será significativamente más alta. Por supuesto, no todos podemos mudarnos a México mañana. Así que trata de cambiar la forma en la que piensas sobre la razón por la que estás aprendiendo español. No se trata de hacer tu currículum más interesante, se trata de you becoming the sophisticated, cultured, Spanish-speaking person that you know you're meant to be. No se trata de pasar una clase de español, se trata de viajar a América Latina y realmente conocer la cultura y la gente. Se trata de mejorar tu relación con tu comunidad, con tus amistades, con esa persona especial. Se trata de just learn the complete phrase like that. It's a chunk of Spanish, a phrase that native Spanish speakers use all the time and it doesn't change. A list of super important Spanish chunks is available for you for free in the link in the description below. Número 2. Hazlo relevante. You can try to make Spanish much more relevant in your everyday life. Si no tienes la oportunidad de vivir en un país hispanoparlante, tal vez sí puedas irte de viaje. Si no puedes irte de viaje, tal vez sí puedas ir a los vecindarios de tu ciudad donde haya más hispanoparlantes para practicar. Make it a point to go to a Latin restaurant in your city and try ordering in Spanish. Even if it's something simple like, una corona, por favor. That will give you an incentive, something to look forward to. Mientras más relevante sea para ti el lenguaje, más fácil será que apliques lo que ya aprendiste de inmediato. And as a result, your motivation will go up. Número 3. Grupos locales. Find local groups to practice Spanish with. It could be native speakers, but it could also be other people that just like you are just trying to practice their Spanish. Una buena forma de hacer esto es a través de sitios como meetup.com. También puedes buscar grupos en Facebook. Hay muchos grupos de intercambio de lenguaje. Remember that a lot of Spanish speakers want to practice their English as well, so it's a win-win. You can consider joining the inner circle of Spring Spanish as well. There's regular Spanish practice with me coming in once a month. Número 4. Usa material que te interese. Find interesting material like YouTube videos, podcasts, TV shows, movies, books, Reddit threads, anything that really interests you. Tener material aburrido o que simplemente no te interesa es muy malo para la motivación. Usa material sobre temas que ya te interesen. If you're into gardening, ve videos sobre jardinería. If you're into soccer, ve partidos de fútbol, pero con los comentarios en español. Por ejemplo, ¿te gusta la serie La Casa de Papel? Once you binge watch the whole thing, you can start Googling Spanish articles about it. Vas a leer y entender un artículo sobre esa serie mucho más fácil. Número 5. Trabaja con metas pequeñas. Did you know that's how my family calls me? Pequeña. Es mejor tener objetivos pequeños
que se puedan alcanzar en 1 o 2 semanas. Por ejemplo, hablar sobre un tema específico. You can start with something small. Quiero aprender a presentarme. We have the video for that. Quiero ordenar mi cena en español. También tenemos un video para ordenar en español. Quiero poder describir mis pasatiempos. Y sí, también tenemos un video para eso. Número 6. Compañeros perfectos. Find conversation partners who are interesting, fun to talk to. Es importante que te caigan bien las personas con las que estás practicando. Sé que encontrar a las personas correctas es difícil. I know, trust me. A great way for you to connect with like-minded people who love Spanish and want to practice, is through the Spring Spanish Inner Circle. You can join in the link in the description. Tienes que saber que una de las razones más poderosas para aprender un idioma nuevo es el amor. Puedes empezar buscando a alguien con quien conversar. That's easy! Now, go check out the next video because there I show you my top 5 apps and websites where you can find a Spanish conversation partner.